Messenger y Twitter y envía el número de la línea y el del chofer. Ellos pueden ganar un viaje para 4 personas y vos participás por un año de viajes gratis en tu tarjeta SUBE. Vamos los vecinos. Convivamos Buenos Aires. Bueno, tenemos en el piso, como les dije antes, a los especialistas que desarrollaron el plan para sumar espacios verdes en los barrios más densos. Ellos son parte del grupo de investigadores, Ramiro Gallardo y Max Solquer. Lo dije bien. Gracias por venir. No, gracias a vos. De nada, gracias por la invitación. Bueno, a los vecinos que queremos verde y verde y verde y más verde, que estamos desesperados por las edificaciones sin ningún control en la ciudad de Buenos Aires, nos encanta, nos dicen plaza y estamos fascinados. Ahora ustedes, la investigación de ustedes, por lo que leímos, es sobre playas de estacionamiento, esa es la idea, ¿no? Porque es verdad que hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que no tienen un lugar ya para expropiar y hacer una plaza, digamos, no tiene un terreno baldío, y entonces en esto estaría bueno el plan de ustedes, ¿no? ¿Cómo arranca la investigación? ¿Qué los lleva a decir, bueno, vamos a meter plazas en alguna parte? Hay dos cosas que son las que nos interesan sobre el proyecto. Uno tiene que ver con que hay una tendencia mundial de que los espacios públicos se van privatizando. Entonces cada vez hay menos espacios públicos en las ciudades. Incluso funciones que antes eran totalmente públicas empiezan a suceder en lugares privados, como que los shoppings, por ejemplo, se transforman en lugares de encuentro, o lugares que antes, o sea, lugares que no son públicos, pero que claro, se vuelven... tienen función pública, pero tienen guardia, no es que puedes entrar de cualquier manera ahí. Entonces se va perdiendo espacios públicos abiertos. Incluso hay toda una tendencia de cerrar las plazas con reja, entonces tienen horario y esto sucede bastante a nivel global, no es solo de una ciudad o de Latinoamérica o de Argentina, sino que incluso en otros lugares de Latinoamérica a los shoppings directamente les llaman plaza, demostrando un poco cómo van reemplazando la función de los espacios públicos abiertos. Entonces, una de las cosas que nos interesa es cómo hacer al revés, cómo recuperar espacios que son privados y que tengan funciones públicas, ¿no? Como dar vuelta esa ecuación. Uh-huh. Y después hay una investigación que hicimos sobre digamos, las reglamentaciones de la ONU, sobre cuánto espacio verde tiene que haber en la ciudad y las reglamentaciones de la ciudad, y ese es el otro tema que nos lleva a hacer esta investigación. Claro, está en deuda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 15 metros, ¿eh? Sí, la ciudad está claramente en deuda respecto de índices internacionales de cuánta cantidad de espacio verde por habitante tiene que haber. Después también hay una ley que está buena, digo, que es interesante para pensar nuestro proyecto. No me acuerdo el número, pero es una ley que dice que tiene que haber un espacio verde cada 350 metros. Esto en determinadas áreas de la ciudad seguramente se cumple, o tal vez sería fácil de hacer cumplir. Pero hay zonas de la ciudad que están altamente construidas, ¿no? Densamente construidas, y donde generar ese espacio que hoy no existe sería bastante difícil, o sobre todo bastante caro. El Estado podría expropiar, claro, pero le lotes, y es caro. Cuesta un montón de dinero. Claro. De hecho, tenemos ejemplos que ha pasado, pero es verdad que es caro. Claro, sí, la ciudad está llena de planes con expropiación. 9 de julio, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo generó una deuda pública durante 40 años, por ejemplo, cuando se expropió, ¿no? Entonces, Uh-huh. digo, no es que no se pueda, y puede ser un recurso interesante, pero no es tan fácil. Hay zonas de la ciudad donde podés detectar espacios vacantes sin necesidad de expropiar, por ejemplo, costados de ferrocarriles o lotes que están vacíos y que son del Estado, etcétera. Pero hay algunas zonas que no. Nosotros hicimos un análisis que capaz que en lo que salió publicado en Clarín ya está medio viejo porque tiene como 4 años. Ah. Pero hicimos... O sea, ustedes continuaron con la investigación, está más actualizada, digamos. No, ese es el estado más avanzado de la investigación. Ahora, si querés, te contamos cómo es que lo Dale, desarrollamos. Dale. Pero hicimos un mapeo, tomamos una zona céntrica de la ciudad que está comprendida por Belgrano, Córdoba, El Bajo y Callao, ¿no? Que es una zona densa. Y fuimos a buscar cuánto espacio verde había
y cuántos estacionamientos a cielo abierto había. O sea, cielo abierto es cuando tienen nada, ¿no? O una media sombra como techo, o nada. O sea que tenés el espacio vacío. Son privados, pero el espacio está vacío. O sea, no tienen techo. No tienen techo. Y encontramos que hay un montón. De hecho, en esa zona, si vos sumás la cantidad de hectáreas por todos los estacionamientos chiquititos que encontramos, equivale a un parque Las Heras y medio. Ah, ¿no? mira. O sea, es un montón. Es interesante. Sí, imagínate lo que sería meter en esa zona Parque Las Heras, ¿no? Es como una operación Claro. Urbana enorme. Sí, pero además le daría otro oxígeno a esa zona de la ciudad. Claro, sí, es muchísimo. En hectáreas Claro. es muchísimo. De hecho, creo, ahora no me acuerdo exactamente el dato, está en los gráficos que hicimos, pero creo que hasta hay más estacionamiento que espacio verde, ¿no? En ese mapeo. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, a esta ley que propone espacios verdes, que exige espacios verdes cada 350 metros, y además la normativa de la ONU, de cantidad de espacio verde por metro cuadrado, nuestro proyecto sería muy facilitador de poder hacerse cargo de estas cuestiones, no con costo cero, pero sí con un costo mucho más económico, más que viable. Comprar un terreno, claro. o un edificio, o, claro, un lugar a donde construir una plaza. ¿Usted le presentaron el proyecto a algún sector del gobierno de la ciudad? Nosotros tuvimos unas reuniones en el momento que desarrollamos el proyecto, les interesó, como es un proyecto que nosotros hacemos, digamos, no a pedido, sino por nuestra cuenta, porque nos interesa investigarlo. Tampoco tenemos recursos todo el tiempo para dedicarnos a ese proyecto. ¿Ustedes son arquitectos Somos todos? arquitectos, sí. Todos no. Uno de los socios no. Hace cosas relacionadas con tecnología y con redes y... Que es Mariano Ajá, Piccini. sí. Piccini. Así que, pero para pensar cosas sobre la ciudad no se necesita ser solo arquitecto. No, claro que no. No, yo soy periodista y me paso la vida pensando en cosas de la ciudad, para mejorarla. No, claro. Bueno, así que el equipo funciona, es más híbrido que solo arquitectos. Y un poco, como lo hacemos por nuestra cuenta, de repente tenemos recursos para seguir investigando y de repente no, o tenemos mucho trabajo y no tenemos el tiempo para dedicarle. Pero en el momento que lo desarrollamos, nos reunimos con gente de la ciudad, les interesó y nos pidieron que hagamos una presentación un poco más compleja. Después no tuvimos tiempo de hacerla y ahora surgió la oportunidad de presentarlo en una mesa redonda que hubo en el Ministerio de Ciencias sobre urbanotopías, o sea, sobre utopías urbanas. Y entonces ahí volvió a reflotar el proyecto y tuvo repercusión de nuevo. Creo que por eso estamos acá. Entonces, me olvidé la pregunta ahora. La pregunta era si lo habíamos presentado. Bueno, sí, lo presentamos. Me lo Entonces, lo presentamos, pero requería mucho más trabajo poder avanzar con el proyecto y no había una comisión de la ciudad, digamos, interesada en avanzar, sino que como que nosotros lo presentemos. Claro. Ahora está teniendo repercusión de nuevo y supongo que se están abriendo unos canales de diálogo nuevo y además, nada, estas cosas a veces hay un interés y hay una intención, como que la ciudad ve que es una oportunidad de cumplir con ciertas metas que ellos tienen y bueno, entonces las ideas que aportamos los ciudadanos a veces tienen canales de llegada. ¿Cómo sería la plaza que ustedes piensan sobre un estacionamiento? Básicamente es una estructura que vos preguntabas hace un rato sí, sobre qué parte es verde, cuánta absorción, si se pueden poner árboles. Cada una de esas cosas tiene distinta tecnología. O sea, para hacer terrazas verdes no se necesita mucha profundidad de tierra para que haya pasto. Porque basta con canteros. Sí, o toda una terraza, digamos, las terrazas en Buenos Aires se construyen como piletas, ¿no? O sea, para que el agua no caiga dentro del edificio. Sí. Si tienen la aislación adecuada, se puede poner tierra y pasto, ¿no? O sea, la aislación adecuada es las suficientes capas de aislación hidrófuga para que no se te inunde. Claro, lo mismo que harías en la sí. terraza de tu edificio, suponte, sí. si lo vas a preparar para una terraza verde, sí. lo haría, o sea, le construirían primero el techo al estacionamiento y se prepararía como una terraza de cualquier casa. ¿Esa es la respuesta? Sí,
teniendo en cuenta cuáles zonas uno necesita que tengan verde o quiere que tengan verde y cuáles, digamos, las que serían de piso común para pisar, esas no hace falta hacerlas. Y en esas terrazas no puede haber un árbol. Sí puede haber árbol, pero necesitas otra profundidad de tierra. Entonces, o sea, poder se puede. Sí, lo que pasa es que necesitas una estructura especial con una profundidad especial para poder poner la cantidad de tierra necesaria para un árbol. De hecho, se hace, digamos, lo normal es cuando haces superficies verdes, no le das toda la profundidad a todo, solo le das una profundidad particular con una estructura que se banque el peso de la tierra, el peso del agua y el peso del árbol en el sitio donde querés que crezca el árbol. Claro, la estructura del techo tiene que ser de acuerdo a las necesidades o a las condiciones que tenga tu terraza. Sí, si vos querés hacer que en toda la plaza esa sea toda una especie de bosque de árboles, bueno, vas a necesitar una estructura que va a tener una tecnología, un costo y va a tener que aguantar un peso donde quizás toda la ecuación económica deja de tener sentido. Claro, esa es difícil, esa es difícil. Pero digamos, si uno tiene una terraza con pasto y con algunos plantitas y arbustos y demás, la función de absorber, que es una de las funciones, la función ecológica que tiene una plaza, ¿no? Que tiene que ver con lo de emitir oxígeno y demás, sabemos si resulta también, aunque no haya árboles, que haya pasto y plantitas. Sí, uno de los temas de, por ejemplo, la inundación cuando llueve mucho es la cantidad de agua, el tiempo que en poco tiempo, ¿no? Porque toda la ciudad tiene los drenajes correspondientes y todo, pero cuando hay mucha agua no llega a desagotarse toda la vez. Entonces, cualquier infraestructura que haga que sea más lento la llegada del agua a la red de desagüe va a colaborar con que no haya inundaciones y con que drene mejor. No es un terreno absorbente como si fuera la tierra misma, que igual tiene una capacidad X de drenar en un tiempo, pero sí, al hacer mucho más lento, porque el paso del agua tiene que pasar a través de todas las plantas que haya ahí, si hay algún árbol, las hojas de los árboles y todo, la tierra tarda bastante en atravesar toda esa tierra y llegar al sistema de desagüe, y ahí ya te da tiempo para que el caudal de agua sea menor que si no estuviera esa infraestructura. O sea que cumplirían una función para absorber, a ver no, yo acá ¿qué dice Ramiro? Quiero disentir con algo que vos nos decías, Sof, y que tiene que ver con este tema que estás preguntando. Por lo menos desde como yo veo nuestro proyecto, Max puede estar en desacuerdo, a mí lo que más me interesa es la generación de nuevo espacio público. Que sea verde, me gusta, me interesa, me parece que es una posibilidad, pero es una posibilidad. Yo me imagino, primero que depende de cada proyecto, habría que estudiar particularmente esa X plaza, en dónde está, si hay cerca otras plazas verdes o no, o hay plazas secas. Uno puede pensar que arriba de un estacionamiento puedes tener un skate park, o puedes tener un anfiteatro, o puedes tener una plaza para lectura. Digo, hay muchas funciones Pero públicas. Digamos que para vos el objetivo primordial es que sea un espacio público más a donde la gente pueda ir a distenderse, a relajarse, fuera de su casa, si vive en un barrio, en el sector que ustedes trabajaron, digamos, de la ciudad, y que hay muchos otros muy densamente construidos, que la persona pueda salir de su casa y tener un espacio. De todos modos, creo que el tema de lo verde, por la sensación que tengo trabajando con temas de la ciudad, en este momento la gente necesita como el verde, la planta, además del... Sí, yo no digo que no, pero no es el proyecto. O sea el objetivo primordial es que sea espacio público. Es lo que decía Max al principio, cómo sustraer de la esfera de lo privado algo para volverlo o para retornarlo a la esfera de lo público, con recursos posibles. Después hay 1000 proyectos que se pueden hacer. Sí, ustedes hablaban de, por ejemplo, al privado que ofrece su techo, el techo que va a construir la ciudad, darle una quita en el ABL o demás, a cambio de que permita hacer la obra sobre ellos, ¿verdad? Sí. Esa es una de las propuestas. Igual esa es una propuesta como, bueno, hicimos un cálculo de cómo compensar al que provee ese espacio aéreo desde el punto de vista de la ciudad. Igual eso es un tema donde debería haber una negociación entre la ciudad y el privado, obviamente, para lograr esa situación. Quizás la ciudad tiene que proponer un plan X, pero no nos metimos tanto con ese tema porque eso requiere, en realidad, que nosotros hablemos con la ciudad, ver cuál sería el plan, que la ciudad vea
qué incentivos puede proveer y promover al propietario ella para de lograr ese eso. Pero entendemos que la ciudad tiene un montón de mecanismos con los cuales dar incentivos Sí. para que esta operación sea buena tanto para la ciudad como para el privado. Y con respecto a la pregunta que hacías, yo estoy de acuerdo con Ramiro en que la función principal es generar ese espacio público, que hay una falta de ese espacio público. Y el porcentaje de verde que eso tenga que tener, o si puede colaborar con el terreno absorbente de la ciudad, es un añadido, es como uno de los programas que se puede añadir a ese programa principal. Pero lo principal es que que se recupere espacio a donde distenderse y que sea público ese espacio. Sí. Y que sea, digamos, al aire libre. Sí. Después quizás en alguna plaza tenés los recursos suficientes para hacer la terraza verde y para ponerle árboles, en otra tendrás canteros, en otra quizás tenés unos super macetones con unos árboles, o sea, siempre vas a poder hacer alguna operación con un grado de verde, pero qué grado de verde va a tener va a depender de las posibilidades económicas de Claro. realización de cada plaza en particular. Genial. Bueno, estuvo muy interesante. No sé si quieren agregar algo más. No sé, parece que podemos hablamos- hablar media hora de este Sí. proyecto, pero digo un montón de tiempo, pero creo que pasamos por los lugares. Sí, las cosas más ¿No? importantes ¿Qué más? creo que las hablamos y las preguntas nos ayudaron a poder pasar por todos esos temas. Bueno, fue un placer. Así que ya saben, tienen abierto a la puerta de nuestro estudio de Buenos Vecinos para cuando quieran contar si evolucionaron en el proyecto, si avanzaron, si tienen algún tipo de acuerdo con algún sector, ¿no? Dale. Pueden venir Muchísimas cuando gracias, quieran. Gracias por venir. Bueno, Bueno, gracias hasta a la vos. próxima.